Bienestar se encuentran. Aquí fomentamos la participación, fortalecemos los lazos sociales y aprendemos a vivir con respeto y empatía. Cuyay es un espacio promovido por la Facultad de Psicología y Jurisprudencia. Somos Cuyay, somos ternura. Bienvenidos a Cuyay, un espacio donde el cuidado, la comunidad y el bienestar se encuentran. Aquí fomentamos la participación, fortalecemos los lazos sociales y aprendemos a vivir con respeto y empatía. Cuyay es un espacio promovido por la Facultad de Psicología y Jurisprudencia. Somos Cuyay, somos ternura. Bienvenidos a Cuyay, un espacio donde el cuidado, la comunidad y el bienestar se encuentran. Aquí fomentamos la participación, fortalecemos los lazos sociales y aprendemos a vivir con respeto y empatía. Cuyay es un espacio promovido por la Facultad de Psicología y Jurisprudencia. Somos Cuyay, somos ternura. Bienvenidos a Cuyay, un espacio donde el cuidado, la comunidad y el bienestar se encuentran. Aquí fomentamos la participación, fortalecemos los lazos sociales y aprendemos a vivir con respeto y empatía. Cuyay es un espacio promovido por la Facultad de Psicología y Jurisprudencia. Somos Cuyay, somos ternura. Bienvenidos a Cuyay, un espacio donde el cuidado, la comunidad y el bienestar se encuentran. Aquí fomentamos la participación, fortalecemos los lazos sociales y aprendemos a vivir con respeto y empatía. Cuyay es un espacio promovido por la Facultad de Psicología y Jurisprudencia. Somos Cuyay, somos ternura. Bienvenidos a Cuyay, un espacio donde el cuidado, la comunidad y el bienestar se encuentran. Aquí fomentamos la participación, fortalecemos los lazos sociales y aprendemos a vivir con respeto y empatía. Cuyay es un espacio promovido por la Facultad de Psicología y Jurisprudencia. Somos Cuyay, somos ternura. Bienvenidos a Cuyay, un espacio donde el cuidado, la comunidad y el bienestar se encuentran. Aquí fomentamos la participación, fortalecemos los lazos sociales y aprendemos a vivir con respeto y empatía. Cuyay es un espacio promovido por la Facultad de Psicología y Jurisprudencia. Somos Cuyay, somos ternura. Bienvenidos a Cuyay, un espacio donde el cuidado, la comunidad y el bienestar se encuentran. Aquí fomentamos la participación. Buenos días, buenas tardes, buen cuidado. Bienvenidos y bienvenidas a todos quienes nos ven y nos escuchan a este nuevo episodio de la segunda temporada de este programa de Somos Cuyay, Somos Ternura. Bienvenidos a este espacio pensado para reflexionar, dialogar y sobre todo fomentar una cultura de cuidado desde nuestras prácticas cotidianas. Como en los programas anteriores, mi nombre es Steven León, estudiante de psicología, y estoy aquí en este espacio listo para escucharles y tratar sobre temas muy interesantes en torno al cuidado. Y como todos ustedes ya conocen, este es el primer episodio de la segunda temporada. En la primera temporada tuvimos alrededor de 24 episodios con algunos otros conductores, compañeros Anthony, Angélica, Nicolás, con quienes abordamos temas muy interesantes. Sí, tuvimos invitados, tuvimos a miembros del proyecto de Cuyay, a docentes, a personas como tal de las parroquias de San Pedro del Cebollar y sus comunidades. Y fue una primera temporada bastante interesante. Fue muy bonito ver y escuchar todos los programas, las entrevistas, los testimonios y un montón de elementos más que les invitamos a todos ustedes que todos estos recursos los pueden acceder en las redes sociales de Cuenca Radio Universitaria, tanto en YouTube como en Facebook. Así también en las páginas de Cuyay, no olviden seguirnos tanto en Facebook, YouTube, TikTok, X. Entonces, el episodio del día de hoy es ¿Quién cuida en casa? Una mirada histórica. Como ya todos ustedes conocen, este programa se orienta sobre todo hacia esta cultura de cuidado y en este sentido es importante trabajar
sobre quién cuida, porque lamentablemente, como se han tratado en este tipo de programas, el cuidado generalmente se feminiza. Entonces es muy interesante el tema del día de hoy. Es un tema que de alguna manera ya lo hemos abordado en episodios anteriores de la primera temporada, pero lo interesante del día de hoy es incluso el entrevistado que tenemos el día de hoy, la entrevistada, puesto que es una estudiante de la carrera de Género y Desarrollo que ya fue parte del proyecto de Cuyay y que aparte es madre. Entonces, nos permite tener esta mezcla perfecta entre la preparación académica, como la formación del mismo proyecto y su experiencia profesional. Entonces, es muy interesante, así es que un poco más adelante tendremos a la entrevistada. Y como en cada episodio, vamos a empezar con la frase del día. Cuidar no es un instinto que nace por ser mujer, es un trabajo histórico que sostiene la vida. Visibilizar lo que siempre fue invisible es el primer paso para que el cuidado sea un acto de justicia y no una carga solidaria. La frase del día de hoy nos invita sobre todo a cuestionarlos lo que tenemos asentado por normal. Es decir, generalmente uno tiene la idea, la preconcepción de que quien cuida generalmente es la mamá, la abuela, pero más bien todos estos elementos son elementos que tienen que irse modificando poco a poco, que al menos en un inicio tienen que irse cuestionando. ¿Por qué siempre ha sido así? Porque siempre es la madre quien cuida, porque siempre es la mujer a quien se le designan estos trabajos de cuidado, e incluso en las mismas profesiones, porque siempre las profesiones relacionadas al cuidado, por ejemplo, enfermería, psicología, están repletas generalmente de mujeres y no de hombres. Entonces no es que se elija ser así, sino más bien todo esto tiene unas causas estructurales, tienen unas causas históricas, sociales, culturales, que lo que nos permiten caer en cuenta sobre estos temas. Entonces, como menciono, esta frase es muy interesante y es muy linda y nos invita a algo muy sencillo que se nos pasa por alto hacer, el cuestionarnos, como menciono, estas ideas de cuidado, el cuestionarnos los estereotipos que tenemos dados por hecho, el cuestionarnos si es que de verdad somos una cultura, somos una sociedad que desarrolla estas actividades, estas posiciones de la igualdad de género. ¿Sí? Y no simplemente que la igualdad de género, que todos estos temas de enfoques de género incluso no se queden en las aulas, no se queden en manifestaciones, sino que, como mencioné al inicio del programa, la idea es cuestionarnos y hacer estos cambios desde nuestras prácticas cotidianas. No son cambios grandes, no son cambios monumentales. Precisamente estos cambios monumentales surgen desde estos cambios cotidianos. Entonces, como mencionaba, para el día de hoy tenemos entrevistada a Tania Benavides, es estudiante de la carrera de Género y Desarrollo. Hace 2 periodos, hace más o menos un año, estuvo junto conmigo en el proyecto Cuyay, en la primera fase de diagnóstico en la parroquia de San Pedro del Cebollar. Estuvimos con Tania específicamente en la comunidad de Racar. Es una gran amiga, es una persona que estoy seguro que en la entrevista del día de hoy nos va a poder abordar, nos va a poder tratar y sobre todo tener una conversación muy agradable sobre estos temas. Así es que a continuación nos vamos a un pequeño corte y al volver estamos con Tania. Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda temporada de Somos Cuyay, Somos Ternura. Iniciamos este nuevo ciclo con una reflexión profunda y necesaria. ¿Qué hay detrás de cada jornada de cuidado cuando los recursos no alcanzan? Este lunes 6 de abril presentamos el tema Cuidado y pobreza, el peso de ser mujer. Analizaremos los desafíos de quienes sostienen la vida en medio de la precariedad y cómo la falta de apoyo económico sobrecarga el corazón y los hombros de las mujeres de nuestra comunidad. Acompáñanos a las 10 de la mañana por Cuenca Radio Universitaria, porque el cuidado también es un acto de justicia y dignidad que debemos construir entre todos. Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda temporada de Somos Cuyay, Somos Ternura. Iniciamos este nuevo ciclo con una reflexión profunda y necesaria. ¿Qué hay detrás de cada jornada de cuidado cuando los recursos no alcanzan? Este lunes 6 de abril presentamos el tema Cuidado y pobreza, el peso de ser mujer. Analizaremos los desafíos de quienes sostienen la vida en medio de la precariedad y cómo la falta de apoyo económico sobrecarga el corazón y los hombros de las mujeres de nuestra comunidad. Acompáñanos a las 10 de la mañana por Cuenca Radio Universitaria, porque el cuidado también es un acto de justicia y dignidad que debemos construir entre todos.
Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda temporada de Somos Cuyay, Somos Ternura. Iniciamos este nuevo ciclo con una reflexión profunda y necesaria. ¿Qué hay detrás de cada jornada de cuidado cuando los recursos no alcanzan? Este lunes 6 de abril presentamos el tema Cuidado y pobreza, el peso de ser mujer. Analizaremos los desafíos de quienes sostienen la vida en medio de la precariedad y cómo la falta de apoyo económico sobrecarga el corazón y los hombros de las mujeres de nuestra comunidad. Acompáñanos a las 10 de la mañana por Cuenca Radio Universitaria, porque el cuidado también es un acto de justicia y dignidad que debemos construir entre todos. Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda temporada de Somos Cuyay, Somos Ternura. Iniciamos este nuevo ciclo con una reflexión profunda y necesaria. ¿Qué hay detrás de cada jornada de cuidado cuando los recursos no alcanzan? Este lunes 6 de abril presentamos el tema Cuidado y pobreza, el peso de ser mujer. Analizaremos los desafíos de quienes sostienen la vida en medio de la precariedad y cómo la falta de apoyo económico sobrecarga el corazón y los hombros de las mujeres de nuestra comunidad. Acompáñanos a las 10 de la mañana por Cuenca Radio Universitaria, porque el cuidado también es un acto de justicia y dignidad que debemos construir entre todos. Y estamos de vuelta con Tania, ya nuestra entrevistada del día de hoy. Qué alegría, Tania, tenerte aquí nuevamente, tú que ya fuiste, eres y serás parte del Proyecto Cuyay. ¿Cómo te sientes de estar el día de hoy en este espacio? Buenos días, ¿cómo están todos nuestros queridos oyentes? Muchísimas gracias, Steven, por esta invitación. Sí, me siento bien, en verdad agradecida. He aprendido mucho de este proyecto. Ha habido muchas cosas que nos enseña el proyecto, tanto a ver que las partes rurales han venido siendo las partes opacadas al sistema de cuidado y a todas las tradiciones que hemos tenido. Hemos venido acarreando mutuamente todo esto. Exactamente, como tú dices, creo que el proyecto es muy interesante y sobre todo porque abordan temas que no se han hablado y poblaciones con quienes no se ha trabajado mucho. Pero mientras estábamos en el corte contigo, Tania, hablábamos de que, claro, no es que tú estés por primera vez en este espacio. De hecho, este es ya tu segunda entrevista. Tú ya habías estado con los compañeros anteriores, con Anthony y con Angélica. Y aparte de eso, yo recuerdo que cuando íbamos recién a empezar este proyecto junto contigo, habíamos venido a hacer el reconocimiento de este espacio de la radio. O sea, creo que tanto tú como yo tenemos ya un recorrido un poquito, o sea, larguito en lo que va del programa. Más bien, creo que, ¿cómo fueron tus experiencias en estas otras ocasiones que ya has tenido la oportunidad de estar en Somos Cuyay y Somos Ternura? Bueno, mi querido Steven, con Anthony y Angélica fue muy bonito compartir. Fue una sorpresa para mí que me habían llamado y me habían dicho que comparta la experiencia de mi carrera, la experiencia de haber estado en el proyecto y también de haber participado junto contigo y Emily en esto de la Bienal. Como proyecto también fue algo interesante porque pudimos conocer a algunas personas, pudimos dialogar con ellas, saber sus experiencias al venir, ya que venían de varias provincias, lugares muy lejanos, algo que nosotros nunca hemos podido compartir así en las carreras legalmente. Sí, claro, como tú dices, claro, me había olvidado de esto de la Bienal, habíamos hecho con otra compañera, con Emily Rivera, de igual de la carrera de psicología, una especie de video, habíamos participado en este concurso de la Bienal, y como tú dices, creo que es interesante, y en el último episodio de la primera temporada con Marco, claro, él nos había contado de que el proyecto se ha ido promocionando mucho. De hecho, como tú mencionas, en la Bienal habían universidades, estaba la Universidad de San Francisco, no recuerdo qué otras más universidades, pero estaban universidades tanto a nivel local como a nivel nacional. Entonces, creo que es muy bonito. Y como tú mencionas, ha sido una experiencia muy bonita. Y claro, Tania, tú creo que ya estás en los últimos ciclos de la carrera, ¿no es cierto? Exacto, estoy en sexto ciclo de Género y Desarrollo. Ya voy por cerca de culminar mi carrera. Claro. Yo también. Estamos Ya iguales. estamos con miedo de que ya nos estamos a poco tiempo de graduarnos.
Bueno, Tania querida, desde tu formación, desde la carrera de Género y Desarrollo, de hecho, que creo que es una carrera muy interesante y es innovadora, de hecho, a nivel nacional, quisiera que me ayudes respondiendo a esta pregunta sobre qué significa que el cuidado se haya feminizado, qué significa porque históricamente se asume que la mujer es quien tenga que hacer todas estas labores de cuidado. Y cuando hablamos de labores de cuidado, claro, no hablamos solo de con los niños y con los niños o con adultos mayores, sino en general. Entonces, ¿qué significa que el cuidado sea algo feminizado? Bueno, mi querido Steven, el cuidado prácticamente en nuestros antepasados y en las tradiciones que hemos venido criados nosotros, siempre ha sido que nos han criado para que las mujercitas somos las que debemos atender la casa, ver a los niños, Ujú, lo que es el lavado, planchado, cocinado. Para nosotros siempre ha sido visto de esa manera tradicionalmente. Nosotros, los varones, en aquellas épocas, siempre han sido y han venido siendo parte de la persona que trae el dinero a casa, de las personas que ellas no pueden hacer lo que es lavar los platos, cocinar o hacer ese tipo de tareas de cuidado, ujú. porque dicen que ellos son los hombres que son el eje del hogar y los que deben traer el dinero. Ellos prácticamente no deberían ingresar en el área de cuidado, ni en la cocina, ni nada, ya que ellos se han venido siempre viendo el machismo de que ellos son varones y ellos Ujú. no pueden realizar ese tipo de cosas. Exactamente, y como tú mencionas, es algo muy histórico, porque es Ujú. algo que se ha transmitido intergeneracionalmente, y precisamente es ahí donde es un poco, más bien bastante complicado ir trabajando. Como decía Marco, no es una limitación, sino es porque no es algo que no se puede cambiar, sino más bien es algo que se tiene que ir trabajando poco a poco. Y ahí, de hecho, ahí vemos la importancia de espacios como estos. O sea, no esperamos hacer un cambio radical a corto plazo, pero sí todos estos programas de educomunicacionales, todos estos que se transmiten en las redes sociales de Cuenca Radio Universitaria, en las mismas redes de Cuyay, el alcance que ha tenido es interesante. Es bonito ver cómo personas, no solamente cercanas a este entorno de la radio, al entorno de la Universidad de Cuenca, sino también de otras universidades, cómo poco a poco se va cambiando. Y es ahí donde precisamente se va cambiando lo que tú mencionas, esto que se transmite de generación en generación. Y me acordaba de que, como tú mencionabas, habíamos hecho este tema de la Bienal y tuve ahí la fortuna de conocer a tus tres hijos, ¿no es cierto? Sí. Y por ahí va mi siguiente pregunta, porque claro, o sea, uno a veces desde las clases, desde la carrera, uno va entendiendo de que, claro, el cuidado se feminiza y de que las crianzas de alguna forma es esto, que de alguna forma se debe hacer así, pero siempre en la práctica es muy difícil y más bien cuando uno, de hecho uno que a veces desde la cátedra conoce esas cosas, es difícil llevarlo a la práctica, entonces es como que uno cómo se atreve a culpabilizar a las demás personas, a las demás familias de que son negligentes, por ejemplo, y se les llega a decir, pero es que tanto uno está analizando y conociendo su realidad familiar. Y por ahí va mi primera pregunta, mi siguiente pregunta, perdón, ¿cómo ha sido este choque entre lo que tú conoces y te has ido formando desde la cátedra con ya la realidad en torno al tema de cuidados? Bueno, es largo, es duro y es difícil. En Ujú, verdad, yo cuando regresé a estudiar se me complicó mucho por horarios. Volver al área de ser mamá y volver a ser estudiante ha sido ujú, demasiado difícil, pero no imposible, en verdad. He tenido que enseñarles de poco a poco y desde pequeños mismo a que los hombrecitos todos podemos realizar el trabajo de cuidado, que ujú. todos podemos ser parte de una responsabilidad de casa, no solo mamá, no solo papá, sino prácticamente que ellos también vayan adquiriendo Ujú, responsabilidades. A veces nadie es eterno en esta vida y algún momento podría faltarles yo o el papá. Ellos tienen que aprender a ser seres independientes, chicos que no necesiten a veces estar uno atrás de ellos diciéndoles tienes que hacer esto y todo lo demás. ujú, Entonces, ha sido complicado ujú, porque yo vengo de una familia súper que tradicional,
donde ha habido mucho machismo, problemas de que los varones no pueden hacer, que ellos solo se dedican a estudiar y todo lo demás, y las mujercitas sí realizar este tipo de temas. Entonces, para ellos ha sido un poco chocante cuando yo les dije qué era mi carrera y de qué se trataba. Entonces, para ellos decir, no, es que vos estás haciendo mal al criarle a tus 2 hijos que también tienen que realizar esta tarea, estas labores de casa, de que ellos también pueden lavar, cocinar. Entonces, para ellos sí les ha tocado, o sea, se ha hecho muy difícil volver a decir, no, pues estamos actualmente en otra época y ellos tienen que aprender, tienen que valorar que cada trabajo que la mamá hace, también podrían hacer ellos también. Me ha tocado muy difícil, muy duro, porque mi mamá sí es una de las personas que dice, no, pobre guagua, déjale, yo estoy haciendo. Entonces sí, ha venido siendo esta situación muy complicada, pero de poco a poco ellos han entendido que se acabó el área, esta parte del machismo de los varones, que todos podemos ser iguales, que todos podemos estudiar, todos estamos al mismo nivel y que no debería de haber desigualdades en casa, sino que mejor sería una responsabilidad conjunta para poder sacar el hogar hacia adelante. Exactamente, y el hogar y la familia y de manera independiente, creo que como tú mencionas es muy interesante, me ha llamado mucho la atención este choque que tuyo con la familia, porque es duro, es difícil, seguramente tus hijos no se lo tomaron de primera forma de tan buena manera, seguramente tu esposo, seguramente como tú misma dices, tu familia, o sea, es algo chocante, es algo, y el mismo tabú de hablar de estos temas. Si de por sí a mí también me pasaba mucho y me pasa y seguramente me seguirá pasando, pero cuando uno, claro, dice, bueno, estoy estudiando psicología, claro, uno muchas veces hay estos estigmas sobre la carrera. Y no me imagino cómo habrán los estigmas sobre tu carrera de género y desarrollo, porque son temas que uno no se atreve a hablar. Uno primero no, creo que uno lo da por normalizado y por eso no lo habla. Y cuando uno quiere comenzar a hablar de esos temas, hay esta resistencia, precisamente porque nos choca lo que creemos. Porque eso implicaría que lo que he hecho y lo que he creído toda la vida en teoría está mal. Creo que el decir que está mal no es así, sino más bien son cosas que poquito a poquito deberíamos ir cambiando, que creo que son cosas que poco a poco tendríamos que ir, no porque la época lo diga así, sino porque siempre ha sido así, siempre debió haber sido así, pero ahora recién nos estamos comenzando a cuestionar y llevar a la práctica que tiene que ser así. Y más bien, qué lindo, más bien gracias por compartirnos tu experiencia desde tu familia. Tania, para mí, te juro que para mí también ha sido igual. O sea, para mí hablar de estos temas con mi familia es igual chocante. O sea, yo en algunos programas yo contaba que, claro, cuando te acuerdas, cuando teníamos que los carteles y tomar fotos, claro, para ellos era como que ya molestoso, para ellos como que era ya, no solo por el hecho de los carteles, sino por el mismo tema. Y es como que, bueno, y estos temas que tienen que ver, o sea, no hay esta importancia. No sé si es que no sé si a ti te pasaba lo mismo. Exacto, es que siempre ha venido habiendo en aquellas épocas el tabú de que el cuidado era corregirte con una correa, que tú la ternura le demostrabas de otra manera a tu hijo. Ujú, Era como que una situación no tan cercana ujú, al cuidado y a la ternura. Eh, Actualmente mi hija, un día así mismo mi hijo se portó mal, verás, te ya, comento, y me dice, yo le iba a dar con la correa, en verdad, porque ya me sacó de mis casillas como ya, mamá. Y justo ya, estaba en pruebas y algo pasó y yo le iba a dar con la correa, soy muy sincera. Y total, mi hija me paró así con una sola palabra, mami, tú estás en un proyecto de cuidado. ¿Dónde está el cuidado que tú nos estás diciendo? Que no debes corregirnos con una correa, sino con palabras bonitas, palabras ujú, donde no nos hieras o alguna situación así. ujú, Entonces es como que el cambio y el stop que te dice tus propios hijos. O sea, me inculcas una cosa y haces otra, en claro. pocas palabras. Entonces sí me ha costado
ponerme a la posición de ellos y poderles hablar de otra manera, llegar con ellos hablando de la mejor manera, diciéndoles que esto estaba mal, que no necesitan ser castigados con una correa o de una manera mal llevada con unas palabras groseras. No, mejor hay que intentarles llevar de la mejor manera para que ellos también sepan que querer es de otra manera, ya no a base de correazos. Sí, tal cual. Y aquí creo que aquí hay algo muy importante de lo que hablar, porque, claro, o sea, uno llega puede que yo he escuchado que muchas veces el rechazo de hablar estos temas es de, bueno, ahora los niños tienen derecho a todo, ya no se les puede hacer nada, y que esto y que el otro, y que ahora que ya lo que ustedes dicen no sirve para nada, porque en la realidad esto no es así, y de alguna forma tienen razón, porque pasa lo que a ti te ha pasado, de que, claro, uno conoce algunas cosas, pero llevarlo a la práctica es muy difícil. Y las personas que tienen esta opinión, esta resistencia de decir, de lo que te digo, lo he escuchado mucho dentro del proyecto y dentro de la cotidianidad como tal. De que, claro, es como que no, ahora ya no hay cómo hacerles nada. O me pasaba alguna vez que estábamos en un taller que decían, bueno, ¿y ustedes cómo nos vienen a enseñar eso? Pues que, a cómo ser, hablarnos de crianza si ustedes no tienen hijos. Y tienen toda la razón. Y tienen toda la razón. ¿Cómo yo puedo llegar a enseñar y decir, ustedes críen a sus hijos así? No, pero escúchenle, no, pero no tienen que decirles de fuera. O sea, si es que uno no ha tenido. Y creo que siempre este choque de la teoría con la realidad es muy interesante. Y por eso creo que por eso no, yo estoy muy desacuerdo cuando uno se culpabiliza y se dice, bueno, eres mala madre. Es como que, pero, y pasa lo que a ti te ha pasado y lo que a mí no, nos han dicho. Es como que lo que dices es más difícil a ponerlo en práctica. Y si es que a veces ni uno mismo lo pone en práctica, es mucho. Entonces, ¿cómo quieres que otras personas lo pongan en práctica? Y creo que más bien tampoco hay que confundir ese tema de esta crianza positiva con no poner límites, con ya no pasa nada, no, ya no importa. O sea, como que sobre todo esta frase que suelen decir estas personas que digo que tienen esta resistencia es, bueno, pero ahora ya no hay, o sea, entonces, ¿qué quieren que les dejemos que hagan todo? ¿Qué quieren que no les digamos nada? Y que todo es mi guagua, mi hijo, no pasa nada. Y tampoco es eso, tampoco, claro, tampoco más bien la idea de esta crianza positiva, más bien se torna hacia unos límites, hacia no tampoco es en plan, ya puedes hacer lo que sea, ya me hiciste alguna cosa irrespetuosa, no sé, ya no pasa nada. Ya, tampoco es así, sino más bien es ir poniendo límites, bla, 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 pero de una forma adecuada, de una forma controlada. Claro, llevarlo a la práctica es muy difícil, o sea, con todas las labores de cuidado que implica, con el tema de crianza, con las mismas ocupaciones que tiene la persona. Tú eres estudiante, o sea, también formas parte de ese sistema familiar, también tienes derecho a tener este tema de amistades, este tema de también tener tu vida social, actividades de recreación, y está bien. No porque seas madre significa que ya todo tu tiempo se va a destinar a los hijos. ¿Ya? Y creo que más bien eso es lo que la mujer apenas tiene hijos en este proceso de desarrollo de la identidad materna, la mujer deja de ser mujer y se vuelve madre. Y ya no es mujer. Exacto, es que a veces hay muchos limitantes cuando eres mamá y papá. Ujú, Cuando últimamente se ha visto demasiados adolescentes que dejan de ser niñas a convertirse en mamás adolescentes, les toca vivir un sistema muy difícil, algo que cuidar a una niña, a otra niña, se ha vuelto demasiado difícil. ujú, ¿Por qué razón? Porque ellos piensan que van a continuar con la misma apertura a salir, a andar con sus amistades ujú. y todo lo demás. Pero ellos no piensan cuál es el limitante que existe cuando ya hay por medio un niño o una niña. Ha habido muchas de estas situaciones que incluso las madres han tenido que abandonar hasta sus propios estudios para llevar y seguir siendo parte de ser mamá. Ujú, Y también incluso se han venido frustrando mucho porque dejan sus estudios y no quieren continuar. ujú. Y no debería ser eso una problemática más, sino mejor verlo como que, listo, cometí mi error, Ujú.
Y mejor salir adelante, demostrar que ella puede ser mamá, puede ser estudiante, a pesar de todos los limitantes que tenemos, Ujú. a pesar que a veces hay algunas adolescentes que no tienen apoyo de sus padres, de sus familias, quedan prácticamente solas, pero hay algo muy bonito que a mí siempre me ha enseñado y me ha enseñado mi mamá, es levantarse, que a pesar de que uno queda sola, podemos levantarnos, podemos demostrar que la mujer es valiente, que la mujer tiene un sexto sentido, Ujú. que la mujer puede demostrar a la sociedad que sí se puede todo, Ujú. que, que nada es, no hay nada que nos pueda obstaculizar para continuar adelante y continuar nuestros estudios. Sí, como tú dices, hay un montón de elementos que se invisibilizan, que no se toman en cuenta, que hay muchas cosas por detrás. Y de hecho, dentro de esas cosas que muchas veces no se toman en cuenta, está este tema de la economía del cuidado. Es decir, cuánto cuesta realmente el cuidar. Y seguramente quizás por ahí me gustaría que me ayudes dando una breve explicación, una breve, que les cuentes a quienes nos ven y nos escuchan sobre qué es esta economía del cuidado. Bueno, la economía del cuidado es muy grande, demasiado grande. Sí implica, bueno, dependiendo, si es que tú tienes tu pareja o si tienes eres sola prácticamente Ujú. como mamá soltera. La limitante económica es demasiado difícil cuando tú tienes guaguas menores hasta 3 años, Ujú. porque sí se te obstaculiza el área de trabajo, Ujú. porque ya te quieren ver la cara, te tienes obstáculos al lado. Entre uno de ellos es que te quieren pagar lo que no es lo justo. Ujú. Yo he sido parte de eso cuando mis hijos eran pequeños, por decir. Era muy difícil conseguir trabajo porque te preguntaban, ¿cuántos años tiene su niño? Si se va a adaptar al horario, si usted puede adaptarse a tal cosa, verá que hay días festivos, usted tiene que venir a trabajar más horas. Ujú. Y peor cuando son horarios rotativos, ¿no? Te dicen, ¿será que usted va a poder lograr eso o mejor buscamos a un hombre? Y es muy difícil cuando te dicen así, chuta, ¿y ahora qué hacemos, no? Entonces nosotros prácticamente tenemos que buscar hasta quién nos dé cuidando, a ver si ese sueldo amerita ir a dejar a tus hijos para que incluso puedas trabajar para la persona que te da viendo a tus niños cuando no tienes apoyo de nadie. En el otro sentido, cuando tú tienes tu pareja, es muy diferente porque malo que bien ya es otro apoyo, es otra cabeza quien te va a colaborar en las buenas y en las malas. Aunque dependiendo también, tu pareja si viene de una familia que ha dejado ya la parte machista y todo lo demás. Ahí sí va el punto clave donde que tienes que dialogar con tu pareja para saber si es que él está dispuesto Ujú. a salir entre los dos y no tener que depender de otras personas adicionales o ver esa forma de que a él le molesta algo y enseguida tú tienes que estar al pie de lo que él diga. Entonces, muchos factores en la economía sí tiene que ver el tipo de madurez que tú con tu pareja decides formar ese hogar. Porque si tú dices, sí, 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 vamos a lograrlo y a la final él se cansa, siente que ya no da más, siente que no puede ir más allá, Ujú. ese matrimonio se acaba. Ese matrimonio se acaba, empiezan a discutir, ya no a conversar, porque Ujú. ya empieza la discusión, a veces ya la agresión mutua, a veces solo psicológica, solo en palabras, pero después ya vamos a la agresión física, que ahí ya se complica la situación, se complica mucho, porque ya la esposa ya le tiene miedo, ya no puede opinar, ya Ujú. deja que él le domine. Entonces yo pienso que para conseguir económicamente las dos partes, sí debería de ser un acuerdo mutuo y de haber mucho diálogo, porque ahí él te permite trabajar o no.
primerito. Él te dice, sí, anda nomás, trabaja, o él te dice, no, tienes que cuidar a tus hijos. Entonces, ahí es muchos factores donde, a ver, qué tan bien le conoces a tu pareja, qué Ujú. tan bien te llevas con él y si él está dispuesto a luchar contigo. A ver, perfecto, ya ambos consiguieron trabajo. Ahora, veamos la responsabilidad de los dos en qué horas te levantas. Ambos vamos a hacer el desayuno, tú haces esto, yo hago el desayuno, tú le cuidas, le cambias al niño, le dejamos la guardería, por decir. Ujú. Pero a veces te dice, no, ya conseguiste el trabajo listo, ahora vos te toca madrugar y el bien, gracias, durmiendo. También es esa parte donde el cansancio de uno y todo lo demás, sí emane vuelta a vos para tu trabajo y incluso llegas cansada a tu trabajo, de que corriste a dejarle al niño en la guardería y todo esto. Entonces sí implica demasiado. Chévere, qué interesante, Tania, que nos comentas, claro, de esta idea, de esta economía del cuidado que implica desde cómo se relacionan, cómo se va configurando la familia, de cómo es esta comunicación, de cuáles son estos acuerdos, cuáles son estos límites que se va estableciendo primero entre la pareja y esto, claro, se va transmitiendo a los hijos. Entonces es muy interesante. Claro, como nos cuentas que el cuidado implica también gastos, implica el tema, como tú dices, si es que los dos padres, claro, el papá, mamá, no pueden como tal hacer este cuidado como tal, necesitan una guardería, por ejemplo. Igual Exacto. necesitan el tema de alimentación, necesitan el tema de útiles escolares, necesitan el tema de vestimenta, el tema de salud, el tema de recreación. Entonces, es algo que no se toma en cuenta generalmente cuando se habla de los gastos que implica el cuidar. Y aquí me ha llamado mucho la atención, Tania, queridas, lo que mencionas de la comunicación, sobre todo cuando pasa que el hombre tiene estas preconcepciones, estas ideas de que no debe cuidar y que el único quien debe hacer estas labores de cuidado es la mujer. Y entonces quisiera preguntarte, ¿cuál crees que es el mito más difícil para romper esta idea de que los hombres generalmente tienen y comiencen a asumir sus responsabilidades dentro del cuidado? El mito es primerito dialogar con él, con tu Ujú, pareja. Dialogar de que actualmente todos podemos realizar la corresponsabilidad del cuidado. ujú, Todos. Porque si tú le dijiste a tu esposo, no, no, hoy día te voy a dar haciendo y total, de la nada, tú le sigues llevando a que sigas dándole haciendo todo a esa persona, ujú, él se va a acostumbrar y ya no va a dejar de que ayudarte, de colaborarte a vos en casa. ujú. En verdad es muy difícil porque a veces las mamás, nosotros no les enseñamos que todos debemos de aprender a hacer. Ujú, Siento que siempre hemos vivido en una burbuja donde que hemos venido jalando tradiciones desde nuestros ancestros y ujú, decir que la mujer tiene que hacer absolutamente todo, que la mujer es la única que debe cuidar, cocinar y todo lo demás. Entonces, si tú el rato que te decidiste a hacer pareja con alguien, ujú, siempre hay que poner los puntos claros. Así como yo voy a realizar, también tú puedes hacer. Y de poquito a poquito, yo entiendo que hay hombres que les cuesta levantarse a colaborar en hacer el desayuno, en ayudar a cambiar a los guaguas, en correr a dejarles a la escuela, al colegio. Es un poco difícil porque ellos piensan que solo van a trabajar y ya. Y no es así. En mi caso, mi esposo es la persona que cocina también. ujú, A veces cuando yo tengo clases hasta muy tarde, es la persona que cocina y la persona que les va a traer a sus niños y les deja dando de comer y se va a su trabajo. Entonces, él igualmente imparte sus responsabilidades, imparte sus actividades a cada uno de sus hijos para que ellos también vayan rompiendo este patrón
de ser machista, de ser una persona que no quiere hacer nada con ese tema y con ese tabú de decir, no, los varones no hacemos nada, a nosotros las niñas nos atienden. Chévere, Tania. Con lo que tú dices me recuerda, quisiera añadir algo que dentro de los últimos programas de la primera temporada, cuando teníamos a Fabián León aquí, que claro, él nos decía de que es importante realizar estos cambios, pero es importante tener un enfoque de no imponerles, de no hacerle como una obligación, no por el hecho de que no sea su responsabilidad, sino porque cuando generalmente algo se impone, cuando algo es obligatorio, genera esta resistencia. Y cambiar este enfoque de la obligatoriedad con la oportunidad para permitirse sentir esto. Recuerdo mucho que él decía este tema de el poder disfrutar, el poder darnos cuenta, darnos el tiempo y los momentos de lo absolutamente placentero y disfrutable que es realizar estas actividades de cuidado, de compartir estos momentos con familia, de compartir estos momentos de los hijos, de las parejas, de los abuelos, de los padres. No por el hecho de el ir cambiando estos temas porque ya me dicen que es así, ya porque me voy a un proyecto ahí de la iglesia y que me dicen que es así, sino desde el permitirnos el romper estos esquemas y el disfrutar, porque no se impone algo, al menos este tema del cuidado, algo malo, algo que no lo vaya a disfrutar. Pero claro, el romper estos esquemas uno a veces es difícil y como tú dices, y lo que quería añadir es el cambiar este enfoque de lo hago porque me toca a lo hago porque quiero y es Porque me absolutamente nace. disfrutable porque me nace y me nace porque lo disfruto y me nace porque es interesante hacerlo. Exacto, incluso a ellos les choca cuando tú les dices, te toca hacer esto. Ujú, Y es como que tú le obligaras a esa persona a que realice. En cambio, si tú conversas y les dices, ¿sabes qué? Uno se cansa como esposa, como mujer, como estudiante. Y a veces uno a la medianoche llega, es la única, es la persona que duerme al último y se levanta primero. ujú. Entonces, a veces uno ya se cansa, uno quisiera así de que pegarse una escapadita y decir, ahora sí, ahí se quedan, verán cómo hacen, pero a la realidad, si tú tienes una comunicación buena con tu hermano, con tu papá también Ujú. y hasta con tu propia pareja, en llegar a unos acuerdos, pero no de una manera exigente, sino de una manera que vaya él también cambiando, para que así hasta sus propios hijos vaya inculcando la situación de cambiar los Ujú. estereotipos que hemos venido llevando. Sí, sí, tal cual. La frase que tú mencionas de esto de que, claro, generalmente las madres son las primeras que se despiertan y las últimas que se acuestan. En el último programa con Nico nos llamó mucho la atención esa frase, porque muchas veces bajo esa frase uno llega a idolatrar y a alabar esta feminización del cuidado. Porque es claro, wow, es de admirarse cómo las madres son las primeras en despertarse y las últimas en acostarse, y bravo, son unas guerreras, son unas valientes. ¡Qué lindo! Pero se Es, está alabando algo que no debe ser así. Y entiendo que es exacto. lindo por una parte decir, claro, no, mi madre es omnipotente, puede todo, hace de todo, en todo momento, nos cuida a todos, pero es algo que se está alabando, algo que incluso llega a ser estas violencias, incluso violencias simbólicas, o de hecho precisamente incluso las violencias, esta feminización del cuidado, son incluso factores de riesgo que puedan permitir otro tipos de violencia, ¿no? Psicológica, patrimonial, física, un montón de tipos más de violencias. Que claro, más bien no es algo, el hecho de mi mamá es la primera que se despierta, la última que se acuesta, no debe ser visto como 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 un algo elogio, normal. Ujú. no como un elogio, porque dices como que bravo eso, pero sino más bien es algo que debe irse cambiando. Exacto, es que es difícil cambiar las cosas de la noche a la mañana y especialmente cuando han sido hijitos de mamá. Ujú. Difícil, porque ellos piensan que, ya ves, ¿por qué me casaría si mi mamá me tenía todo listo y vos no? Entonces, Claro. ahí ellos chocan con una persona que ya es un poquito más abierta y dicen, no, vos también puedes hacer, hazlo. Ujú.
y les cuesta, pero de poco a poco se les va haciendo ya una costumbre, y no solo una costumbre, sino ya les va gustando en decir o compartir, a ver, esto yo no sabía hacer, o llegar a unos acuerdos de yo voy a cocinar, tú lavas los platos, o al revés. Ujú. Entonces, de poco a poco tú les vas dando otra forma de pensar. Otra forma de pensar, de decir, no, pues las mujeres no son las únicas que pueden realizar este área de cuidado. Ujú. Simplemente ellos van ya admitiendo el área de decir, ahora sí, yo también puedo hacer, yo también puedo ser autosuficiente. Y cosa que cuando algún día que tus hijos crezcan ya puedan decir, bueno, voy a vivir solo, voy a experimentar, y el momento que experimenta no va a sufrir de una manera tan chocante de decir, chuta, tengo que cocinar, tengo que lavar, y ahora quién me da haciendo. Ya no, porque ellos ya saben muy bien que a qué se van a ir cuál es la posición que ellos van a tener el momento que salen ya fuera de casa. Ya no van a coger y sufrir así de una y saber que no les fue bien y regresar a casita. Claro, o sea, es interesante, es muy lindo, de verdad. O sea, yo, claro, yo cuando al inicio pensaba quién va a ser la entrevistada, decía, chuta, ya verá con quién hablo de estos temas, y me encanta. Y decía, bueno, la Tania tiene un perfil súper lindo, como decía, desde la carrera, desde sus experiencias como tal. Y claro, y lo que tú mencionas, quería preguntarte sobre cómo tú aplicas con tus tres guaguas esta crianza con un enfoque de género, que es algo clave dentro de tu carrera, para que ellos no repitan estos roles tradicionales que hemos hablado el día de hoy. Bueno, me ha costado mucho con estos pequeñuelos porque ellos siempre han venido inculcados a veces del área de mi mamá, que Ujú. dice, tú no puedes hacer esto, deja, yo te doy lavando los platos, algo así. Pero en el sentido que nosotros como papás hemos venido inculcándoles es que todos podemos hacer, que nadie es empleado de nadie y que de poco a poco vamos aprendiendo. Si les costó, les puse unas actividades, un calendario donde les daba unas actividades. De primerito fuimos por el animalito que ellos querían tener, que era un perrito, Chévere, ya. y les tocaba, todo el trabajo era mío, Ujú. prácticamente. Pero un día ya me cansé, estaba molesta porque los niños bonitos se ponían a jugar el play y se olvidaban de que tenían un animal. Ya. Entonces un día me molesté mucho y le dije, ya, listo, ustedes quisieron el animal, vamos a hacer lo siguiente. Fui formando un registro de actividades, Ujú. tanto de cuidado y responsabilidad con su animal, de poquito a poquito. Y decía, a ver, una semana te toca a vos limpiarle al perrito y limpiar todo lo que le ensucia, sacar la basura. Entonces ellos sabían qué días ellos tenían que sacar la basura y todo lo demás. Entonces, al principio sí les chocó esas actividades, porque ellos decían, no, ¿por qué si tú haces? O sea, y no querían hacer, y a veces yo tenía que recordarles, a veces hasta por un mensajito así, no se olvidará su animal, de darle Ujú. de comer y todo lo demás. Entonces, a ellos, ¿qué les tocaba? Levantarse, madrugar un poquito más, porque tenían que dejar limpiando las dos áreas donde pasaba el animal. Después fue que, asimismo, le fui haciendo el registro de actividades de lo que es el lavado de platos Ujú. y el arreglo de sus cuartos. Una semana no les di arreglando y asimismo me decían que por qué ya no les doy arreglando, ya no encontraba sus medias, ya no encontraban Y ya. su casaca de la escuela. Ajá. Y era un trauma para ellos, para los dos varones en especial, porque decían, ¿y ahora? Y tanta ropa que está ahí, ¿dónde? ¿Cómo Ajá. hago? No hay esto, que ya buscaban un cuaderno. Y yo me reía, le digo, ya ven esa desorganización de ese cuarto que Ajá. tenía. E incluso una vez les dije, listo, vamos a arreglar conmigo el cuarto. Y era el goce porque al principio pensaron que yo les iba a ayudar a arreglar, pero no era así. Ya. Era que cada quien empiece a sacar todo lo que es sábanas, cobijas, desarmar toda su cama para poder barrer primerito y debajo de las camas. Ujú.
Y nada, y empezábamos así, que no podían tender, que no podían poner la sábana, que no podían poner las cobijas. Entonces me daba risa al principio, porque ya se frustraban y decían, ya no puedo, ahí se queda. Digo, muevan rápido, tiene. Hasta que Ya. un día les dije, les voy a poner un cronómetro a ver qué tanto se demora cada quien. Ujú. Y le hacía como un tipo de juego con ellos para que Ya. puedan no verle de una manera obligatoria de que tengo otra vez que arreglar mi cuarto, sino Ya. que busquen la manera de verle algo bonito como un tipo de juego. A ver, hagamos carreritas, el que gana, vaya. El que gana, me voy y me voy a ver la televisión y ya no hago nada. O a veces el que queda al último ya saca la basura, hace no sé qué. Bueno, entre ellos andaban así, porque ya no querían hacer más su cuarto. Ya. Y un día así mismo, después de la semana que no arreglaron, y estaba todo hecho un desastre, en verdad que a mí me daba hasta iras, Ujú. pero a la final dije, esto es una de las cosas que van a aprender, Ujú. es en la organización Claro. de su cuarto. Les tocó muy difícil. Bueno, ya empezaron a organizar y de la nada sí sacaron las basuras y ahí encontraban la media, el sacapuntas, que una Ya. carpetita asado aquí al lado con todo y la ropa sucia y todo lo demás. Y yo me reía porque justo un sábado ellos tenían que irse a, al catecismo Ujú. y no tenían que ponerse porque decían que no habían lavado la ropa y todo lo demás. Y decían, mamá, ¿por qué no nos diste arreglando? Tú estás aquí, tú te vas un poco más tarde que nosotros a la universidad y todo lo Ujú. demás. Y yo me reía, les dije, porque yo ya no pienso ser empleada de nadie. Ujú. Fue mi reacción. Digo, yo ya estoy cansada, tengo deberes también que hacer. ¿Y ustedes qué hacen? Toda la tarde que pasan aquí, porque no se dedican media horita de arreglar su cuarto. Entonces, ellos, ¿qué hacían? No, es que tú nos estás arreglando, tú nos estás buscando, y cosa que me tocó enseñarles así, solo en base de un calendario de actividades para que vayan haciendo. Y la primera semana les va a costar mucho, y me acuerdo que hasta sacaron un montón de basura Ujú. solo de papeles que ellos Ya. botaban. Así, y se sorprendían ellos, tanta basura tenemos, pero si no hemos hecho nada. Digo, ya ve, que en una semana todo el desalboroto de su cuarto causa un estrés completo. Primero porque no encuentran sus cosas, si ustedes son desordenados, su vida va a ser desordenada y así. Entonces, sí les costó. Y de Ujú. poco a poco ellos empezaron a levantarse de mañana, media hora antes de lo acostumbrado que se levantaba. Ellos empezaban a tender su cama, a dejar recogiendo sus medias, a poner cada quien la ropa donde es y todo lo demás. Ya no era así, los montoneras de ropa, de que tú encontrabas a lo que llegabas y otra vez la ropa ahí amontonada. Ujú. No, ya ellos tenían un día específico para lavar su ropa, colgarlo y de ahí sí doblarlo. Pero ya empezaron. Después de eso, les enseñé el área de doblar su ropa. Ya. Porque los cajones tenían hecho un chirapeo. Ujú. Todos los pantalones, uniformes, ellos siempre han tenido un cajón para lo que son uniformes, un cajón para lo que son medias, otro cajón para lo que es Claro. camisetas, camisas y otro cajón de pantalones. Y al Ya. final todas las chompas se colgaban. Pero ellos tenían todo metido ahí, cosa que cuando vos querías abrir no había cómo. Claro, ya. O sea, era difícil, muy complejo la situación, pero de poco a poco fue. Muy duro me costó cuando era el área de la cocina, Ya. porque mi varón empezó ya a aprender a cocinar, mis varones. Ujú. Les costaba, sí, ya podían hacer un arroz al principio, yo ya les indicaba qué tanto de agua tenían que poner, y era el ¿Qué goce tanto de porque ellos arroz? habían escrito en una hoja de papel así, le habían doblado bonito, le habían puesto en un filo de un mesón, Ya. bien escondidito, y yo les decía a veces cuando no alcanzaba a llegar pronto de clases, hagan el arroz. Y ellos sacaban su papel y un día así de la nada encontré y Ya. decía 2 jarros de arroz Ya. y 2 jarras de agua. Ya. Y ya, y eso dejábamos poniendo.
Y media cuchara de sal. Y me ya. daba risa porque dijo, ¿y estos niños cómo aprendieron a cocinar, Ajá, no? Y así el papá le decía, ven, te enseño a cocinar, a hacer una sopa, a hacer un seco de pollo. Entonces, ha sido el área donde más difícil nos costó porque mi mamá decía, no, ¿cómo les vas a hacer que ellos hagan? Ellos son varones, ellos tienen que dedicarse a estudiar. Ahí es donde chocábamos mutuamente porque vivimos casi iguales. ujú, Yo vivo encima y mi mamá vive en la parte de abajo. ya, Entonces, ella quitaba esa autoridad de decir, no, yo ya les doy haciendo, ya les doy claro. cocinando, ya les doy lavando los platos. Entonces yo decía, no, déjeles que aprendan a hacer, Ujú, porque ellos van a aprender a ser responsables, a aprender a que cuando quieran ellos pueden cocinar, no morirse de hambre, no esperar a la mamá o al papá para que le tengan la comida lista. Y es cuando chocaba mi mamá conmigo, porque me decía, eres una mala, tú sabes muy bien que tienes que dedicarte a tu casa, venir pronto, tus hijos te esperan y todo lo demás. Y yo decía, ¿y yo? ¿Dónde está mi vida personal, mi vida social? No siempre va a ser la casa, le decía a mi mamá, le digo, porque hay momentos donde tú ya te cansas y incluso no quieres estar en tu casa. Hay ujú, momentos donde tú también necesitas tu espacio. Y ahí era donde mi mamá decía, no, es que nadie te mandó a ser mamá. Yo decía, ¿por qué? Dice, porque el rato que decidiste casarte y tener un hogar, tú eliminas absolutamente todo. Estudios, tu trabajo y todo lo demás. Entonces yo le decía, mamá, ¿por qué? Si yo puedo hacerlo. Y lo he venido demostrando de poco a poco. ujú. Estoy cerca de terminar mi carrera. eh, ha venido habiendo muchos obstáculos, pero a la final ya estamos cerca de culminar algo que una vez soñé, tener mi área profesional y todo lo Ujú, demás. Entonces, sí, 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 ha venido complicándose a los principios de ciclo, a los principios de años. claro. Sí es un poco complicado porque tú dices, alcanzarás Ujú, y aparte tienes responsabilidades, eres mamá, claro. esposa y todo lo demás y a la Ajá. final lo he demostrado. Lo he Lo has demostrado logrado, incluso que exactamente. incluso les he demostrado a mis hijos que sí podemos, que nada puede truncar nuestras cosas, siempre y cuando nosotros decidamos dar un paso a la superación. Exacto. Y más bien creo que aquí me ha encantado tu respuesta porque de todas las preguntas que tenían preparado, creo que las has abarcado todas, desde un poco más de estrategias prácticas, desde el que ha cambiado en ti, cómo ha cambiado tu familia y esta visión que se tiene hacia, bueno, a dónde queremos llegar. Y más bien, Tania, te agradezco mucho por la entrevista del día de hoy. De verdad ha sido una entrevista muy linda, muy enriquecedora. Estuvo a la altura de este primer episodio de la segunda temporada de Somos Cuya y Somos Ternura. Te agradezco mucho por tu espacio. Esperamos tenerte nuevamente en otro episodio. Creo que ya esta es tu segunda vez. Esperamos que estés una tercera vez. De verdad, Tania querida, te agradezco mucho. Espero de igual manera te deseo éxitos en lo que resta de tu carrera. A continuación nos vamos a un pequeño corte y al volver estaremos ya con la parte final del programa. Entonces eso quería. Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda temporada de Somos Cuyay, Somos Ternura. Iniciamos este nuevo ciclo con una reflexión profunda y necesaria. ¿Qué hay detrás de cada jornada de cuidado cuando los recursos no alcanzan? Este lunes 6 de abril presentamos el tema Cuidado y pobreza, el peso de ser mujer. Analizaremos los desafíos de quienes sostienen la vida en medio de la precariedad y cómo la falta de apoyo económico sobrecarga el corazón y los hombros de las mujeres de nuestra comunidad. Acompáñanos a las 10 de la mañana por Cuenca Radio Universitaria, porque el cuidado también es un acto de justicia y dignidad que debemos construir entre todos. Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda temporada de Somos Cuyay, Somos Ternura. Iniciamos este nuevo ciclo con una reflexión profunda y necesaria. ¿Qué hay detrás de cada jornada de cuidado cuando los recursos no alcanzan? Este lunes 6 de abril presentamos el tema Cuidado y pobreza. Y bueno, luego de esta gran entrevista que tuvimos con nuestra compañera Tania, en la que hemos abordado de una manera muy interesante este tema de quién cuida en casa, es una mirada histórica, una mirada vivencial desde lo que ha vivido Tania y desde lo que ha vivido mucho de quienes nos ven y nos escuchan en este programa.
Entonces, más bien, creo que eso, en el episodio del día de hoy hemos abordado temas muy interesantes sobre que esta situación es algo que se transmite intergeneracionalmente, que tiene causas estructurales, que más bien generar estos cambios son difíciles, pero hay cómo. Como mencionaba Tania, una semana fue en crisis, pero ya poco a poco, con las demás actividades, con los demás acuerdos, con la comunicación que se fue teniendo en el caso de Tania, se fue cambiando esta realidad. Entonces, más bien, esperamos a todos nuestros oyentes que haya sido un programa muy agradable para ustedes, que les haya servido. Y como menciono, y creo que es la clave del programa, es que nos hayan invitado a cuestionarnos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok. Nos encuentran como Proyecto Cuyay. Y también no olviden seguir a las redes sociales de U Cuenca Radio Universitaria. Les esperamos la siguiente semana con un nuevo episodio a la misma hora, a las 10 de la mañana. Y no olviden que somos Cuyay, somos ternura. Bienvenidos a Cuyay, un espacio donde el cuidado, la comunidad y el bienestar se encuentran. Aquí fomentamos la participación, fortalecemos los lazos sociales y aprendemos a vivir con respeto y empatía. Cuyay es un espacio promovido por la Facultad de Psicología y Jurisdicción